Realizando el desarrollo del trabajo encargado por el Grupo 4, el tema que nos ha tocado es la visión neoconstitucionalista a las fuentes del derecho en la Constitución de 1993. Este grupo está conformado por Beatriz Alave, Dariela Guerrero, Denilson Quiroz, Ana Ramos, Diego Orellana y quienes habla Jair Salazar. Bueno, para poder empezar con una breve introducción a entrar de fondo el tema, tenemos que entender que el neoconstitucionalismo ha emergido como una corriente jurídica transformada en el siglo XXI. Defiende la relación entre la Constitución, la ley y la sociedad, ¿no? En este contexto peruano, la Constitución de 1993 ha sido un campo fértil para la aplicación de los principios neoconstitucionalistas, marcando un cambio significativo de forma que se entiende y se protege los derechos fundamentales de las personas. En este aspecto, el grupo plantea dos tipos de objetivos. Uno de ellos sería el general, que básicamente analiza el impacto del neoconstitucionalismo en la Constitución Política del Perú de 1993 y las fuentes del derecho. Por otro lado tenemos el objetivo específico, que con ello dividimos en tres puntos. Uno sería examinar, definir el origen y las características del neoconstitucionalismo y qué tiene la influencia dentro de la Constitución Política de 1993 del Perú. Además, analizar el papel de los principios generales del derecho y del derecho internacional como fuentes del derecho interno en el marco del neoconstitucionalismo. Y por último, evaluar el impacto del neoconstitucionalismo en la expansión del control de la constitucionalidad y el activismo judicial en el Perú. Empezando con el tema, eh, la primera premisa sería la visión neoconstitucionalista en la Constitución Política del Perú del año 1993. Como nosotros sabemos, el neoconstitucionalismo en el Perú ha transformado la Constitución en una forma inmediata, fortaleciendo el rol activo de los jueces constitucionales en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Esto evolucionó el control judicial, permitiendo interpretaciones más dinámicas y efectivas. Ahora, como definición, tenemos que el neoconstitucionalismo es una corriente que refuerza el papel de la Constitución, haciéndole más flexible y aplicando directamente según lo que sale de la norma. Tiene una eficacia inmediata, atendiendo a destacar que los jueces deben usar los argumentos y ponderar los derechos de cada cosa. Alexis señala que la Constitución se debe interpretar a través de los principios que se adapten a las circunstancias. Ahora, teniendo en cuenta que el origen e influencia en el constitucionalismo empezó del siglo XX como una respuesta a las limitaciones del positivismo jurídico y la protección de los derechos humanos, en América Latina impulsó la creación de tribunales constitucionales y un mayor control judicial. Y en Perú llegó en el año 1993 con la Constitución Política del Perú, en la cual incorporó estos cambios, con el control difuso de la constitucionalidad y fortaleciendo el Tribunal Constitucional para aplicar los derechos de manera más efectiva. Ahora, como característica del neoconstitucionalismo tenemos cuatro, que la primera sería la supremacía de la Constitución y su eficacia directa. La segunda sería la aplicación de principios constitucionales como normas vinculantes. La tercera sería el fortalecimiento del argumento jurídico y la ponderación. Y por último, un control jurisdiccional más amplio sobre los actos de los poderes públicos. Un punto más relevante sería la fuerza normativa. Bueno, en este caso, la Constitución garantiza aplicaciones directas conveniendo a un parámetro para el control de constitucionalidad y obligaciones de todos los poderes públicos respecto. Según Kelsen, la Constitución no solo establece principios programáticos, sino que tiene una característica normativa que obliga su cumplimiento. Esto asegura que los derechos fundamentales sean protegidos efectivamente y sea llegado a toda la población. Eh, Ahora, como caso peruano, el Tribunal Constitucional ha establecido que los principios constitucionales son vinculantes y exigibles, como se refleja en la sentencia del CT expediente número 09-2017 PITC. Esto ha permitido una mayor aplicación de los derechos fundamentales en casos de concretos, fortaleciendo el Estado de Derecho, así que refuerza la justicia constitucional y la protección de los ciudadanos frente a abusos del poder. Bien, continuando con el papel de los principios en el ordenamiento jurídico,
Estos actúan como directrices generales que orientan la interpretación, integración y aplicación del derecho. En cuanto al autor Coca, este menciona que en el ámbito constitucional su importancia es aún mayor, ya que configuran el núcleo esencial de la norma suprema y sirven de parámetro para la validez de las demás disposiciones normativas. Bien, en cuanto a ello, diferentes autores también han desarrollado la idea de que los principios no son normas con una estructura fija de todo o nada, sino que operan como mandatos de optimización. ¿Qué quiere decir esto? De que se van a aplicar en la mayor medida posible dentro de las posibilidades fácticas y jurídicas. Mm, Considero que esto también va a implicar que cuando dos principios entran en conflicto, se debe realizar una ponderación para determinar cuál prevalece en el caso concreto. Bien, como se puede visualizar en la diapositiva, estas se pueden realizar en tres funciones. Tenemos la función interpretativa, que guía en la interpretación de normas jurídicas cuando existen ambigüedades o lagunas. Estas van a permitir a jueces y operadores del derecho adoptar soluciones que sean coherentes con los valores superiores al ordenamiento. Tenemos la función integradora. En los casos donde hay vacíos normativos, los principios puedan suplir la falta de una regla específica. Y tenemos la función limitadora del poder, que en el derecho constitucional los principios establecen límites al ejercicio del poder estatal. Bien, continuando con el rol activo de los jueces y el control de constitucionalidad, tenemos que el rol activo de los jueces en el control de constitucionalidad es fundamental para garantizar la supremacía de la Constitución y la protección de los derechos fundamentales. Bien, a diferencia de una visión meramente aplicativa de la ley, un juez con un papel más activo tiene la responsabilidad de interpretar y en su caso, bueno, o en ciertas ocasiones también, inaplicar las normas que contravengan en contra de la Constitución, valga la redundancia. Bien, se ha puesto en mención en las diapositivas, como bien se puede visualizar, dos modelos principales de control de constitucionalidad. En el primero tenemos el control difuso, que este es meramente estadounidense y adoptado por varios países de tradición jurídica anglosajona y latinoamericana, incluyendo nuestro país, donde en ese tipo de control cualquier juez puede declarar inaplicable una norma constitucional, mejor dicho, inconstitucional, en un caso concreto. El control concentrado, este es característico del modelo europeo y desarrollado en países como España y Alemania. En ese tipo de control, eh, a diferencia del control difuso, aquí es el Tribunal Constitucional el único órgano facultado para anular normas inconstitucionales. Cabe aclarar de que en ambos casos, es decir, en ambos tipos de control, el rol del juez es clave, ya que no solo debe interpretar la Constitución en armonía con el ordenamiento jurídico, sino que también tiene que ponderar principios y derechos cuando estos entran en conflicto. En cuanto a la relación entre neoconstitucionalismo y fuentes de derecho, estos se dividen en tres a gran escala. Tenemos el sistema, el modelo interpretativo neoconstitucional y la interacción dinámica entre las diversas fuentes del derecho. Bien, en cuanto a las fuentes del derecho en la Constitución Política del Perú, la enseñanza tradicional que sitúa la ley y también la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales y la costumbre como fuentes del derecho, eh, estas eh, terminan, por así decirlo, relegando la Constitución, a pesar de ser la norma suprema que rige la creación de las demás. Se señala que este enfoque heredado de una concepción política de derecho del siglo
XIX es ilógico, y este como tal debe ser reevaluado, especialmente por quienes se, se adherieron a las ideas de Kelsen. En cuanto a las definiciones de estas mismas, tenemos de que, bueno, en realidad para explicar la definición tenemos que explicar el pensamiento de diferentes doctrinarios que han abordado el tema. Por ejemplo, el jurista Marcial Rubio Correa define las fuentes del derecho como el mecanismo a través del cual se crean de manera válida normas jurídicas que adquieren el carácter obligatorio impuestas legítimamente a las personas mediante los instrumentos de coacción del Estado. Eh, a la vez también el profesor Aníbal Torres ofrece una definición ilustrativa que menciona lo siguiente: en el ámbito del derecho, el término fuente se utiliza de forma metafórica para referirse al principio, fundamento u origen de las normas. Estas como tal explican de que constituyen el ordenamiento jurídico de una sociedad eh, en un momento determinado, claro está. Y de igual forma el profesor colombiano Gregorio Rojas González sostiene que al hablar de fuentes del derecho nos referimos al conjunto de mandatos que establecen, prohíben, permiten o regulan los comportamientos humanos, esto meramente en función de los fines de la sociedad. En cuanto a la clasificación de fuentes, mmm, esta como tal es un tema central en la teoría jurídica. ¿Por qué? Ya que va a permitir ordenar y sobre todo jerarquizar el origen y la validez de las normas que rigen una sociedad. Mm, Esta clasificación se realiza desde diferentes perspectivas. Como bien se menciona en la diapositiva, tenemos las fuentes formales, que son aquellas que han sido reconocidas por el ordenamiento jurídico como generadoras de normas, tales como la Constitución, la ley, la jurisprudencia y la costumbre. Esta clasificación resalta como tal la estructura jerárquica del sistema legal, donde la Constitución sitúa, está situada en la cúspide y orienta la creación y aplicación del resto de normas. Y también tenemos las fuentes materiales, que se refieren a los factores socioculturales, económicos y políticos que inspiran y motivan la creación de normas. En tal sentido, el derecho no surge eh, en un vacío, sino que va a reflejar las dinámicas y valores propios de la sociedad en un momento dado. Cedo el uso de la palabra a mi compañero. Continuando con la exposición, tenemos las fuentes clásicas del derecho. En esta exposición vamos a hablar sobre la jurisprudencia, la ley, la doctrina, la costumbre. Siendo concretos, la jurisprudencia viene a ser aquel ente normativo hecho por un órgano jurisdiccional. Esto puede ser por un juzgado, por una sala, por el Tribunal Constitucional o por la Corte Suprema. Siendo así de que las decisiones emanadas de la sentencia en contrario censo tienen que estar debidamente motivadas, esas tienen que tener un fundamento jurídico, y esa decisión que no va a estar en la ley, sino es a criterio del juez, así su opinión personal o su opinión dentro del caso, en el ámbito del juez, va a ser una jurisprudencia, es decir, cómo resuelve. En este caso podemos poner el caso de derecho civil, penal, laboral, entre otros, donde el juez pone la jurisprudencia, es decir, el motivo de su decisión. Es más común verlo con sentencias de la Corte Suprema, en donde la Corte Suprema se pronuncia de fondo sobre aquel hecho que ha motivado esa decisión. Sea el caso de un caso por divorcio, el juez puede decir qué ha pasado, por qué decidió tal motivo y por qué ha cambiado las decisiones de primera y segunda instancia. En este caso podemos tener como ejemplo los plenos jurisdiccionales de materia civil, laboral, entre otros, donde varios jueces se reúnen para tener una decisión motivada, es decir, una decisión motivada que va a ser como precedente vinculante. Estas limitaciones, o mejor dicho, precedentes, tienen que ser basadas en principios y en el iure nobis cure, es decir, de que el juez sabe derecho, el juez sabe qué está diciendo y por qué lo hace. El juez sabe del derecho, más no de los hechos. Es decir, que el juez debe basarse de los hechos y de derecho. En el caso de la ley es aquel cuerpo normativo en donde nosotros podemos aplicar lo aprendido. Es decir, nosotros tenemos un sistema codificado donde la ley va a estar escrita, es de hecho positivo. Por tanto, la ley ya está dentro del ordenamiento jurídico.
puede ser un código civil, la constitución o aquellas ordenanzas municipales, en donde la ley está escrita y se expresa, es decir, ya no se puede interpretar más allá de lo expresado, salvo que haya una disposición del contrario donde pueda ampliarse o modificarse, contrario de la jurisprudencia, que la jurisprudencia es algo más amplio porque hay diferentes jueces y diferentes criterios, por ende la fuente puede variar. En cambio, la doctrina es diferente de las dos principales porque la doctrina viene a ser estudios de derecho, es decir, estudios sobre un caso concreto. Por ejemplo, en constitucional hay un estudio sobre la constitución, sobre cada artículo, tiene diferentes posturas, diferentes interpretaciones, siendo así que tenemos que diferenciar entre la doctrina que es hecha por doctrinarios, para la redundancia, que se dedican netamente a estudiar ese fenómeno. En cambio, la ley viene a ser por un poder legislativo que viene a ser emanada por ellos, donde ellos pueden ampliarla, modificarla, entre otros. La jurisprudencia por el juez neto. La doctrina viene a ser aquel cuerpo estudiado por los mismos. En este caso podemos tener los amigos de la corte, que se complementa perfectamente con la jurisprudencia. Hay unos casos donde se ha visto que los jueces piden ayuda a los amigos de la corte que son doctrinarios eruditos de la materia, es decir, pueden pedirles una opinión sobre qué deben hacer en este caso, sobre qué materia de sustancia. Y pues llegamos a la costumbre. La costumbre es la acción del derecho constitucional, es decir, aquella norma motivada por el accionar del hombre, que ha sido repetida en diversas ocasiones. Es decir, aquella sentencia, aquel motivo, aquella variación. Continuando, tenemos las influencias de la costumbre, o mejor dicho, de la Constitución, del 93 y el 79. Las influencias que ha tenido esta constitución viene a ser influencia extranjera como influencia nacional. En este caso, la 93 tuvo influencia de la constitución del 79 y del 79 de su predecesora. Y así sucesivamente cada constitución ha ido tomando aspectos de la anterior, mejorándolas y poder aplicarlas al ámbito nacional. En el caso de la constitución norteamericana de 1787, ha implementado la codificación que se sigue implementando en la 93 y el 79, siendo así de que la influencia de la Constitución 93 es netamente orgánica y garantista. Orgánica porque divide las funciones del Estado, es decir, poder legislativo, judicial y ejecutivo. En el caso de la 79 es similar, solo que cambia algunas atribuciones que se le da por ejecutivo, legislativo y el judicial, siendo así de que la Constitución del 93 es más amplia, tiene más textos y más articulados. La influencia de modelos presidencialistas y parlamentarios. Es decir, la influencia de Europa y de Norteamérica, tenemos de que nuestra constitución ha tomado aspectos bicamerales, bueno, actualmente, y de un parlamento, en el caso del Congreso, entre otros. El control judicial dentro de la constitución de las leyes. Tenemos esencialmente el control difuso, que es una maravilla de la Constitución del 93, porque este no estaba en la Constitución del 79, sino que fue una apropiación, una influencia que tuvo de Estados Unidos en el caso Marbury vs. Madison, donde pone el control jurisdiccional por encima con el principio de supremacía de la Constitución, donde pone la Constitución como aquel norma que es suprema, es decir, que tiene que tener el mayor rango jerárquico, y todo lo demás son complementos de la misma, es decir, tiene mejor jerarquía. En el caso de la Constitución, no, el 93 está por encima de todos los demás, exactamente, incluso igual que la de 79. La Constitución mexicana de 1917 protege las garantías individuales de derecho, es decir, lo que conocemos como el habeas corpus o la acción de amparo, siendo así de que se van a proteger aquellos derechos fundamentales, tanto la libertad como los otros conexos. En el caso de los derechos extranjeros, es decir, de la creación humana, derechos humanos, estos ha ido integrándose de forma de tratado internacional que fue normándose de poco a poco para tener un mejor control jurídico. Bien, en cuanto a la aplicación e interpretación conforme a la Constitución de los principios generales del derecho, Samayoa 2021 nos dice que siendo la Constitución una norma especial, se debe interpretar de manera distinta a las normas legales ordinarias. La Constitución tenemos muy claro que es la Carta Magna del Perú, de la Nación. Es una norma de mayor jerarquía
y se encuentra en la cúspide de la pirámide. Entonces, es, es como la columna vertebral de todo el ordenamiento jurídico. Si tenemos que interpretar otras normas, tenemos que tener una vinculación con lo que es la Constitución, lo que señala y está expresamente reconocido en esta normativa, en esta Constitución. Entonces, los principios generales del derecho nos ayudan porque orientan la interpretación y aplicación de las demás normas según la Constitución. Y en caso de vacíos normativos, nos permiten suplir estos vacíos garantizando el respeto a los derechos fundamentales. Entonces, su importancia radica en eso, en asegurar que las leyes sean interpretadas sin vulnerar derechos esenciales, derechos fundamentales que están reconocidos en nuestra Constitución y que son de reconocimiento a nivel internacional mediante tratados y muchas, muchas normativas a nivel internacional que nuestra Constitución y nuestro país se ha adherido, por lo tanto lo tiene en su ordenamiento interno, y es importante que no se vulneren estos derechos. Actualmente también es importante porque actúa como un método de integración normativa en ausencia de una norma específica, es decir, podemos interpretar cualquier otra normativa, pero tenemos que tener siempre presente lo que dice la Constitución, lo que están reconocidos y los principios fundamentales. Bien, ahora el derecho internacional como fuente del derecho interno. Como sabemos, el Perú, como muchos otros países a nivel internacional, se adhieren a tratados celebrados entre países. Y el fundamento que nos señala la Constitución en su artículo 55 es que los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional, es decir, las normativas internacionales a las cuales el Perú acepta, reconoce, van a formar parte de nuestro ordenamiento interno. Y su forma de aprobación está descrita en el artículo 56 de la Constitución, la cual señala que los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación por el presidente de la República, siempre que versen sobre estas materias que son derechos humanos, soberanía, dominio o integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. También en el artículo 57 señala que el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin el requisito de la aprobación previa del Congreso en materias que no estén contempladas en el artículo precedente, es decir, materias distintas a los derechos humanos, a la soberanía o a la defensa nacional, es el presidente quien puede celebrar o ratificar o adherirse a estos tratados sin el requisito previo de la aprobación del Congreso. Bien, lo que nos señala la Constitución es que hay un orden, una relación. Primero hay una aprobación previa antes de su ratificación de los tratados respecto a derechos humanos, derechos fundamentales, y luego de esta aprobación, una vez que han sido aprobados, van a ser ratificados por el Perú y formarán parte del derecho interno nacional. Sin embargo, es preciso que esta supervisión debería de persistir en el tiempo. Es decir, una vez que ya han sido aprobados, también debería de supervisarse cómo ha sido esta incorporación y cómo se está dando en vigor en nuestro ordenamiento interno. Entonces, evitando de esta manera una inconstitucionalidad, porque sobre todo debe de prevalecer la defensa de los derechos humanos, de los derechos fundamentales que están previstos en nuestra Constitución. Entonces, es la importancia de que el derecho internacional influye también en la protección de derechos fundamentales y se incorpora a la legislación interna a través de tratados y normas internacionales que forman parte de nuestra normativa nacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, muchos de los principios y derechos consagrados en esta Declaración de Derechos Humanos han sido incorporados en nuestra Constitución Política del Perú, especialmente en el título 1, que es sobre la persona y la sociedad.
en la cual se han añadido los derechos fundamentales que conocemos, derechos a la dignidad humana, a la libertad, derecho a la vida, a la protección contra la discriminación, a la igualdad de la ley. Y de igual manera, en el artículo 3 de nuestra Constitución se reconocen derechos que no están textualmente mencionados, que se expresan como tales en la Constitución en el artículo 2, sin embargo, que también se van incorporando. El artículo 3 es una cláusula abierta que también acepta y reconoce de forma a estos derechos que se van a ir añadiendo, que se van reconociendo, y es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de nuestra Constitución quien los reconoce como derechos internacionales. Dentro de ellos podemos encontrar el derecho a la verdad, el derecho al agua potable, muchos derechos que con el paso del tiempo, con la aplicación dinámica y progresiva de estos principios de los derechos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos sirven, nos ayudan a una mejor interpretación y protección, cuidado de estos derechos fundamentales, que son la base fundamental, es la columna vertebral de nuestra Constitución, porque es para regular la conducta de las personas y el respeto y dignidad de la persona humana. El impacto del neoconstitucionalismo en las fuentes del derecho. Bien, el neoconstitucionalismo es una corriente jurídica que ha transformado profundamente la estructura de los derechos, del derecho en los sistemas contemporáneos. Y su impacto se manifiesta en la forma en que la Constitución adquiere un papel central y normativo, se convierte en el eje del ordenamiento jurídico con carácter normativo y vinculante para todos los poderes del Estado. En este contexto, el papel de las fuentes del derecho ha cambiado significativamente porque refuerza la Constitución y deja referencia también que el papel de los jueces en la interpretación de derechos fundamentales es muy importante. Se enfoca en garantizar derechos más que en organizar el poder estatal. Es decir, hay un fortalecimiento en lo que es el control de constitucionalidad y se da mayor protagonismo a los jueces en la interpretación de derechos fundamentales. Por lo tanto, no solo busca limitar el poder, sino también afianzar derechos fundamentales, priorizando el garantismo y la interpretación constitucional de las normas. La expansión del control de constitucionalidad. En el modelo neoconstitucionalista, los tribunales constitucionales adquieren un rol predominante en la protección de los derechos fundamentales y en la supervisión del poder político. En el caso del Perú, es el Tribunal Constitucional el órgano que tiene el control de constitucionalidad, que ejerce este control. Y sus competencias incluyen la acción de inconstitucionalidad, que permite declarar la nulidad de normas que sean contrarias a la Constitución. Así lo establece el artículo 200 de la Constitución Política del Perú. También está el control difuso, que faculta a los jueces ordinarios a aplicar normas inconstitucionales en casos concretos, es decir, que va a hacer efecto solamente a las partes involucradas en ese caso en específico. He fundamentado esto en el artículo 138 de nuestra Constitución, segundo párrafo, que establece en todo proceso de existir una incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera, es decir, va a prevalecer la Constitución por sobre cualquier otra normativa que sea de menor rango. Y de esta forma se ejerce el control difuso, que es la facultad de los jueces ordinarios de inaplicar una norma que sea declarada inconstitucional. También se manifiesta a través de las garantías constitucionales que encontramos, como es la acción de
habeas corpus, que está referida a la protección de derechos que sean relacionados con el derecho a la libertad individual y derechos conexos. También está la acción de amparo, que es una garantía constitucional que protege los derechos fundamentales distintos a la libertad individual, es decir, los demás derechos que no sean protegidos por el habeas corpus, podemos reclamar y podemos pedir su restitución a través de una acción de amparo. También está la acción de habeas data, que es acceso a la información pública y proteger datos personales. Se protege el derecho a la información. Y a través de estas garantías constitucionales, lo que se permite es la protección de nuestros derechos, porque lo fundamental es la defensa de la Constitución, que en ella contiene derechos fundamentales que son de control para la sociedad, que deben de ser debidamente aplicados, reconocidos, protegidos y evitando cualquier vulneración a esta normativa, que es la Constitución. Y voy a exponer lo que es el rol del Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria. Bueno, en el presente caso, el rol del Tribunal Constitucional y la justicia ordinaria desempeñan roles distintos, pero complementarios en este sistema legal. García Belaúnde señala que el Tribunal Constitucional actúa como el guardián de la Constitución, asegurando que las leyes y las acciones de los poderes públicos se ajusten a la Constitución, y lo que inevitablemente influye en la aplicación del derecho en toda la justicia ordinaria. Es por eso que la justicia ordinaria, a través de sus diversos niveles, se encarga de la resolución de conflictos y también de la aplicación de leyes en el día a día. También señalamos que la relación entre ellos se basa en el control de constitucionalidad que se ejerce a través del Tribunal Constitucional. Esto es por las normas que aplican los jueces ordinarios. Las interpretaciones que realiza el Tribunal Constitucional son de carácter vinculante, ya que el Poder Judicial orienta la labor a los jueces en la aplicación del derecho. Continuando con lo que es la aplicación directa de los principios constitucionales, entendemos que implica que los ciudadanos y los jueces puedan invocar y aplicar directamente estas normas y principios contenidos de la Constitución para resolver casos o conflictos en específico, sin necesidad de que una ley desarrolle esa concepción. Y es por eso que esta concepción reconoce que la fuerza normativa intrínseca de la Constitución permite que sus mandatos influyan directamente en las relaciones jurídicas y en la interpretación de otras normas. En el contexto legislativo del Perú, la aplicación directa de principios constitucionales se ha manifestado en diversas sentencias del Tribunal Constitucional, que ha reconocido la justiciabilidad inmediata de estos derechos fundamentales y los principios rectores de la Constitución. Esta práctica, de alguna manera u otra, fortalece la protección de los derechos constitucionales y permite una interpretación del ordenamiento jurídico conforme a los valores y principios consagrados en nuestra Constitución. Sin embargo, su aplicación muchas veces requiere una cuidadosa ponderación para evitar la invasión de competencias legislativas y garantizar la seguridad jurídica. Por ejemplo, el principio de la libertad de la expresión y los delitos contra el honor suelen ver un conflicto entre ellos, ya que algunas veces la prensa suele ampararse al principio de libertad de expresión y transgrede lo que es el derecho a la integridad de la persona. Entonces, en esos casos en los que dos principios se ven de alguna manera u otra atacados, se emplea lo que es la ponderación. Muy bien, continuando con esta exposición, tenemos otro punto importante a tratar, que viene a ser la parte del activismo judicial y la interpretación constitucional.
Y bueno, frente a este punto tengamos en cuenta que el activismo judicial viene a ser un fenómeno que ha adquirido pues gran relevancia en el derecho contemporáneo, especialmente en el ámbito del derecho constitucional. Ahora, si bien se refiere a la tendencia de los jueces a interpretar la ley de manera creativa y expansiva, con el propósito de adaptar las normas jurídicas a la realidad social y a los principios fundamentales de justicia, tengamos en cuenta que también en este sentido el activismo judicial implica una mayor intervención del Poder Judicial en lo que vienen a ser asuntos tradicionalmente reservados al Poder Legislativo o al Ejecutivo, por lo que puede